Capítulo 9. Las teorías de mercado organizar como interés revelado. Utilizado aquí como término general, teorías de mercado abarca varias contribuciones a la comprensión teórica de los procesos organizacionales, hechas o bien por economistas o bien por especialistas profundamente influidos por esta disciplina. Aunque la bibliografía que analizamos en este capítulo no suele considerarse como teoría de las organizaciones, tiene mucho que ofrecer en cuanto que enriquece nuestra comprensión de los procesos organizacionales. Así puede decirse en especial de las organizaciones del sector público, ya que las teorías de mercado de la organización tratan preocupaciones políticas y gubernamentales. Cualquier teoría del acto de organizar empieza con una afirmación respecto al punto de partida adecuado o la unidad de análisis de la cual proceder con la elaboración de su marco teórico descriptivo y explicativo. Esta pretensión suele ir acompañada por un conjunto de premisas que, aunque no siempre explícitas, atañen a cuestiones como la situación ontológica de la unidad básica, si la hay, y sus fuerzas y limitaciones metodológicas para predecir la conducta. También manifiesta opiniones sobre los valores humanos y sociales, opiniones que respalden la unidad primaria y los antecedentes filosóficos e históricos que le dan credibilidad. Por último, las premisas fundamentan el valor práctico de la unidad principal de análisis como la base para ofrecer consejos de cómo comprender y mejorar las organizaciones. Por ejemplo, los dos capítulos anteriores sobre la teoría de sistemas y de las relaciones humanas emplearon como unidad de análisis principal, respectivamente, el sistema, concebido metafóricamente como un organismo, y el individuo afectivo. Ambos dirigen la atención a la dinámica social que influye en el funcionamiento organizacional, pero desde diferentes ángulos. Diversos teóricos de las dos corrientes difieren en el grado en que se adhieren a las premisas y las implicaciones de sus respectivas unidades de análisis. Al mismo tiempo, cada teoría ofrece en conjunto una imagen bastante coherente de la vida organizacional. El presente capítulo acerca de las teorías de mercado de las organizaciones traza otra imagen del acto de organizar, una que es tan distinta de las otras dos como éstas lo eran una de la otra. El carácter distinto de las teorías de mercado es atribuible a su unidad fundamental de análisis, a saber, el individuo dedicado a su propio interés que trata de maximizar sus utilidades mediante el ejercicio de la elección racional. Esta suposición de un interés propio racional influye explícita y profundamente sobre el método científico y el sistema de valores, así como sobre las implicaciones prácticas de las teorías de mercado. Además, echa los cimientos para una oposición explícita a las teorías de los sistemas orgánicos, a la vez que muestra una aparente indiferencia a los posibles méritos de la teoría de las relaciones humanas. Introducción. Como las economías occidentales en general, las teorías de mercado de las organizaciones tienen una gran deuda con la filosofía del utilitarismo, que fijó su tono, su sustancia y su método. El utilitarismo fue la escuela de pensamiento político que mayor influencia ejerció en Inglaterra y los Estados Unidos durante el siglo XIX, y podría decirse el XX, inspirado por el profundo pesimismo de Thomas Hobbes. El utilitarismo fue fundado por el gran conservador escocés David Hume y llevado a su madurez en las obras de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, como reacción en contra de las teorías de los derechos naturales y el contrato social de la Ilustración. Los utilitaristas mostraron un marcado desdén por la idea de que hubiera unos principios morales, a priori discernibles por medio de la razón. El papel de la razón queda limitado, especialmente para Hume, a dirigir las acciones de la gente gobernada en lo fundamental por sus pasiones. Según Hume, la razón puede ser empleada para mostrar relaciones lógicas, no puede demostrar existencias, hechos ni valores, lemas del derecho natural. Los valores humanos están determinados por la pasión o el sentimiento. La razón puede ser útil para dirigir la acción hacia el alcance de los valores, pero su papel es secundario, no es más que un instrumento. Como buenos realistas, los utilitaristas sostuvieron que la experiencia más que la reflexión abstracta revelaba los intereses de la gente. Sin embargo, con la excepción notable de John Stuart Mill, por lo general se mostraron menos optimistas que sus contemporáneos teóricos del mercado acerca de la capacidad de las masas para reconocer sus verdaderos intereses y actuar en formas congruentes. La aversión de los utilitaristas por la especulación abstracta se apoyaba en su adhesión al empirismo y su fe en los beneficios del método científico para comprender las cuestiones humanas. En las ciencias sociales modernas no se encuentra en ninguna parte una adhesión similar más evidente que en la economía occidental contemporánea, el antecedente intelectual más inmediato de las teorías de mercados de las organizaciones. Por último, los utilitaristas, dada su preocupación por los intereses, los placeres y la felicidad del individuo, desdeñaron los valores sociales y comunitarios encarnados en términos como deber cívico, virtud moral y crecimiento personal. En realidad, según
Bentham la comunidad en un organismo ficticio compuesto de personas que se consideran, por así decirlo, sus miembros, que es entonces el interés de la comunidad, es la suma de los intereses de los miembros que la componen. Aunque a veces en las colectividades sociales surgían personas con virtudes cívicas y motivadas por el altruismo, no abundaban ni eran en realidad necesarias para predicar sistemas de filosofía e instituciones de gobiernos basados en su presencia. A este respecto, el utilitarismo era igualitario, ya que muchos podían discernir al menos sus propios intereses, aun si muy pocos eran capaces de comprender los conceptos de la virtud moral. Dado el tiempo que ha transcurrido entre el nacimiento del utilitarismo y la aparición de las teorías de mercado, la influencia del primero sobre las segundas a menudo es tan solo implícita e indirecta. Ahora bien, según los utilitaristas, la tarea del gobierno consistía en concebir los medios de calcular la mayor felicidad para el mayor número y en formar las instituciones necesarias para ejercer las políticas impuestas por estos cálculos. Y en esencia, este es también el objetivo de las teorías contemporáneas de mercado de las organizaciones. Hay 5 nociones básicas derivadas de la suposición del interés egoísta que, en conjunto, ofrecen una imagen compuesta de la teoría de mercado. 1. La elección individual es, en el fondo, la base de la acción organizacional o colectiva, o sea, lo que habitualmente se piensa es que es una acción colectiva es en realidad la acumulación de elecciones individuales. 2. Las elecciones individuales son expresiones de preferencias individuales que difieren y entran en conflicto. Por lo tanto, los conflictos son inherentes a la vida social y organizarlos es el medio de manejarlos, aunque no siempre de resolverlos. 3. Se necesitan reglas para fallar entre preferencias en conflicto. Estas reglas sirven para simplificar y poner orden en aquellas situaciones en las que se requieren decisiones colectivas. 4. Las diferencias entre preferencias individuales y de grupo, así como las limitaciones de tiempo, información y recursos, hacen que quienes toman las decisiones planteen estrategias satisfactorias pero no maximizadoras. En el aspecto organizacional, estas estrategias satisfactorias dan por resultado unas decisiones que solo difieren de grado y no en lo fundamental de decisiones y situaciones anteriores. Pese a antecedentes económicos comunes, los teóricos de este capítulo están muy lejos de ofrecer una postura teórica unificada. Por ejemplo, en las próximas secciones pasaremos revista a 2 obras importantes sobre la teoría de la elección pública: The Calculus of Consent de James M. Buchanan y Gordon Tullock y The Intellectual Crisis in American Public Administration de Vincent Ostrom. El análisis de la teoría de la elección pública va seguido por un resumen y un estudio de lo que suele llamarse la postura incrementalista, presentada en A Strategy of Decision de David Braybrook y Charles Lindblom. La elección pública y la teoría incrementalista comparten un escepticismo similar acerca de los beneficios de la organización burocrática y la toma de decisiones organizacional coordinada centralmente. Al mismo tiempo, difieren en el grado en el que se adhieren a ciertas premisas básicas que durante tanto tiempo favorecieron los economistas, así como en sus recomendaciones para el funcionamiento eficiente de las organizaciones públicas. En la siguiente parte del capítulo veremos algunas ideas acerca de las organizaciones planteadas por otro economista cuyo punto de vista es menos fácil de encasillar, los escritos de Albert O. Hirschman. Han tratado principalmente de los procesos del desarrollo económico en países del tercer mundo, pero de interés especial para nuestro análisis en su obra Exit, Voice and Loyalty. Allí, Hirschman sintetiza la economía y la política para explicar las estrategias empleadas por las organizaciones a fin de hacer frente a fallas reparables, tanto de productividad como de sensibilidad a las exigencias de miembros y clientes. El capítulo concluye con un análisis general de las ventajas y las limitaciones de las diversas teorías de mercado desde el punto de vista del marco de la administración pública. Democracia y organización política. James M. Buchanan y Gordon Tullock. La teoría de la elección pública, tema de esta sección y de las 2 siguientes, ha sido definida como el estudio económico de la toma de decisiones aparte del mercado, o simplemente como la aplicación de la economía a las ciencias políticas. Como se manifiesta en los escritos de sus partidarios más destacados, la teoría de la elección pública ha presentado un proyecto sumamente ambicioso. Como se muestra en las obras que examinaremos, ofrece mucho más que una serie de proposiciones concretas para llevar a cabo la reforma gubernamental, pues intenta aportar una base teórica general para la creación y conservación de una administración efectiva y eficiente. En pos de este proyecto, los teóricos de la elección pública se adhieren tenazmente a un conjunto de suposiciones y valores. Su primera suposición metodológica es que la acción política debe interpretarse como resultado de las acciones de individuos motivados e independientes,
cuyos intereses particulares por lo regular difieren y por buenas razones. Por eso sostienen que toda metodología que trate de explicar y predecir la acción política deberá tener como premisa la suposición de que individuos racionales intentan favorecer sus propios intereses. De aquí procede el término individualismo metodológico, que imbuye toda la bibliografía de la elección pública. Pero el postulado del individualismo no es tan solo metodológico, pues es la base de la orientación filosófica de la teoría de la elección pública, según unos valores políticos que, heredados en gran parte del utilitarismo y del liberalismo estadounidense, incluyen el estímulo de la libre elección individual, la maximización de la utilidad individual y la cooperación en lugar de la coerción en los casos que quieren acción colectiva. Aun cuando la elección pública está comprometida con las instituciones ordenadas y eficientes del gobierno, su defensa de estos valores colectivos no se fundamenta en una preocupación por la supervivencia del sistema, como ocurre, por ejemplo, con la corriente principal de la teoría de sistemas. Aquí el orden es simplemente un requisito para facultar la libre elección individual en un contexto relativamente estable, y la eficiencia es una medida de la ecuación que calcula la utilidad neta individual. En pocas palabras, las normas de valor para juzgar la bondad de las instituciones quedan determinadas por el grado en el cual promueven la libertad y la utilidad entre conglomerados de individuos. Una cuestión persistente en la evolución de los valores políticos occidentales ha sido la tensión entre la libertad individual y la estabilidad del orden social, aunque no necesariamente hay un conflicto irreconciliable entre ambas. Diversas obras filosóficas se inclinan hacia una u otra, atribuyéndoles una categoría filosófica primaria. La teoría de la elección pública atribuye una importancia normativa a la libertad individual, y sin embargo, al hacerlo tiene que enfrentarse al problema de explicar los orígenes y requerimientos de un orden social estable, suficientes para proteger la libertad individual y permitir la acción colectiva. Este es el proyecto de James M. Buchanan y Gordon Tullock en The Calculus of Consent, publicado en 1962. El objetivo de los autores es explicar las condiciones iniciales en que es posible crear un orden político democrático. Estas condiciones iniciales, a las que ellos llaman requerimientos constitucionales de la organización pública, son las reglas que el pueblo puede aceptar de antemano para construir las instituciones políticas. Es importante tener en claro lo que defienden. Por ejemplo, Buchanan y Tullock no explican el desarrollo histórico de estos requerimientos constitucionales, sino que plantean un argumento filosófico que empieza con la pregunta siguiente: si el pueblo de esta sociedad pudiera unirse y decidir cuál debe ser la base de su sistema político, ¿cuáles serían las reglas que admitiría por consenso? Es la misma forma del ejercicio que John Rawls expone en A Theory of Justice y que Robert Nozick desarrolla en su refutación, Anarchy, State and Utopia. En todos los casos, los autores se vinculan a una larga tradición de discurso ético y político que tiene sus raíces en los antiguos griegos. Sin embargo, como lo ha observado Bertrand Russell en un análisis del desarrollo de las matemáticas, la historia de la aritmética es de poca importancia y distinta del estudio de la aritmética como ciencia estructurada lógicamente. Aun cuando su forma concreta se debe en última instancia a que los seres humanos tienen 10 dedos, hoy la utilizaremos como instrumento de muchas maneras que no toman en cuenta el número de apéndices de la mano. Los requerimientos para un sistema semejante, sea aritmético o político, son lógicos y filosóficos, no empíricos. De manera similar, los requerimientos constitucionales, que son una función de la unidad de análisis de la elección pública, deben estar conectados lógicamente y derivarse de los postulados estipulados acerca de la motivación humana. Sin esta conexión lógica, todo el edificio de la organización política estaría construido sobre arena. Por tanto, es necesario examinar la premisa básica acerca de la motivación humana en la que descansa la teoría de la elección pública, antes de revisar los rudimentos de su teoría de las organizaciones políticas. El postulado del interés propio individual. El postulado individualista es el gozne de la teoría de la elección pública. Se entiende mejor por comparación con lo que no es. Por ejemplo, rechazadas las ideas orgánicas de la organización social y política que evalúan el individuo por sus contribuciones funcionales a la satisfacción de las necesidades del sistema. Tales ideas orgánicas del Estado, arguyen Buchanan y Tullock, son esencialmente opuestas a la tradición filosófica occidental en la que el individuo es la entidad filosófica primaria. Asimismo, siguiendo Buchanan y Tullock, adoptan una postura sombría ante los conceptos y los términos que parecen encarnar valores comunitarios como el interés público y la voluntad general, a los que llaman nociones místicas. De manera similar, rechazan de inmediato la idea marxista de dominación de clase como ajena a nuestros propósitos. Para Buchanan y Tullock,
El postulado del individualismo es, al menos en la superficie, una idea relativamente sencilla derivada de la economía. Reducida a lo más esencial, la suposición económica acerca de la motivación humana es sencillamente que, cuando se enfrentan a elecciones verdaderas de intercambio, los individuos elegirán más en lugar de menos. Y sin embargo, dado que sus intereses no son los mismos, distintos individuos no elegirán necesariamente más de lo mismo. Esto ocurre por razones que no son de ignorancia, porque los individuos en general son capaces de discernir lo que les conviene, así como de actuar en forma congruente con sus intereses. Para la teoría de la elección pública, las bases racionales de la cooperación voluntaria son deducibles, para decirlo escuetamente, de la naturaleza egoísta de la gente. Buchanan y Tullock condicionan un tanto su aprobación a la suposición del interés egoísta, observando que la gente no siempre es estrechamente hedonista y que unos cuantos individuos muestran en efecto una dimensión kantiana al ejercer la moderación moral. Sin embargo, la ocurrencia de los primeros y el número de los segundos son lo bastante escasos para desalentar la formulación de un sistema político, basado en una suposición de su omnipresencia. Además, la teoría económica no trata de explicar toda la conducta humana, aun aquella que podría llamarse económica. En un sentido aceptado de la palabra, solo requiere la existencia de la relación económica en grado suficiente para hacer posible la predicción y la explicación. A pesar de todo, la adopción que hacen del postulado individualista Buchanan y Tullock rebasa los intereses científicos de la predicción y la explicación porque influye, asimismo, sobre su teoría de los valores. El individuo es la entidad filosófica primaria, y dado que los valores y las preferencias individuales difieren, ninguna proposición moral acerca de la sociedad buena puede constituir la meta hacia la que debe dirigirse la acción política colectiva. Los valores importantes, afirman, no se encuentran en códigos morales y filosofías, sino que son sinónimos de los deseos o intereses privados de individuos. En la medida en que se pueden considerar siquiera los valores colectivos, se derivan de la coincidencia de los intereses compartidos por los seres humanos, identificables empíricamente y no postulados de antemano sobre la base de una especulación metafísica. De este modo, deben establecerse instituciones y limitaciones legales que ordenen la búsqueda de la ganancia privada de tal manera que hagan congruente y no contraria con el alcance de los objetivos del grupo en conjunto. Este es el interés fundamental de la teoría de Buchanan y de Tullock sobre cuál es la mejor manera de organizar la actividad humana, de modo que dé cuenta de la suposición del interés egoísta. Los costos de la acción colectiva. Además de conservar la libertad individual limitando la acción colectiva coercitiva, Buchanan y Tullock también se preocupan por el problema de minimizar los costos que entraña la acción colectiva. La gente desea llevar al máximo sus ganancias con la mínima intrusión a su libertad y a tan poco costo como sea posible. La toma de decisiones, en especial la que necesita tiempo y recursos para enfrentarse a los demás, es costosa. En igualdad de circunstancias, el individuo racional preferirá tomar las decisiones en privado, por sí solos, y evitar el gasto, los costos del esfuerzo cooperativo. Por otra parte, la acción colectiva, pese a lo costosa que es, bien puede producir beneficios que de otra manera no serían alcanzables mediante la acción privada, además de que mitiga los efectos negativos o los costos para la persona que resultan de los actos privados y de otros individuos. De esta manera, la acción entre acción voluntaria, individual o cooperativa, y acción política, que debe ser colectiva, se basa en los costos relativos de organizar las decisiones, en los relativos costos de la interdependencia social. La regla de unanimidad y sus alternativas. En aquellos casos en que son excesivamente grandes los costos externos de las acciones privadas o cuando simplemente no se consiguen beneficios si actúa uno solo, se requiere alguna acción colectiva, pese a los costos de organización que entrañe. Al organizarse para la acción colectiva, el objetivo es fundar sistemas de toma de decisiones, es decir, organizaciones que causen la menor intrusión en la libertad individual y mantengan al mínimo los costos de organizarse, y que al mismo tiempo produzcan resultados tolerables para todos los participantes. Lo ideal y la mejor regla para la toma de decisiones colectiva es la de unanimidad, puesto que solo mediante esta regla se defiende al individuo del daño externo que pudieran infligirle los actos de otros individuos, en privado o colectivamente. Además, la unanimidad implica por definición la ausencia de coerción y por lo tanto no viola el compromiso de Buchanan y Tullock con el valor de la libertad individual. Aunque la regla de la unanimidad se prefiera como ideal, por lo común es inalcanzable porque los participantes consideran que los costos habitualmente de tiempo son excesivos. Se requieren entonces ciertas desviaciones de la regla. No se pueden seleccionar otras reglas sobre la base de cuál conduciría a la mejor decisión,
ya que no hay normas independientes para determinar cuál sería esta. De manera similar, la utilidad individual, definida en términos de satisfacción, no se puede medir directamente sino tan solo mediante un cálculo de aquello a lo que la gente renuncia para obtener otra cosa. En sentido general, ninguna alternativa a la regla de la unanimidad es mejor que otras, y las elecciones entre alternativas dependen de la evaluación que haga el individuo de los costos esperados. Por ejemplo, la regla de la mayoría es simplemente una de muchas opciones que la gente considera en casos particulares, y no se le debe dar, advierten Buchanan y Tullock, la elevada categoría que por tradición posee en la teoría democrática. Seleccionar una regla de decisión deberá basarse en una consideración de sus costos para los participantes y de si es probable que les den ganancias mutuas, y no deberá basarse en un principio moral autoritario. Así, el problema consiste en establecer un marco que producirá decisiones consideradas justas por todos los participantes, es decir, que producirá ganancias mutuas y que lo haga eficientemente. Buchanan y Tullock afirman que se pueden llegar a tales acuerdos por medio del intercambio. En concreto, si determinada propuesta es considerada buena por unos y malos por otros, los que saldrían ganando podrían hacer un pago a los afectados con el objeto de compensar sus pérdidas. Si no se llega a un acuerdo mediante ese intercambio compensatorio, entonces la propuesta habría fallado. Precisamente por esta incapacidad de llegar a un acuerdo, la propuesta sería y debería ser considerada mala. En efecto, el intercambio lleva a decisiones que satisfacen la mayor parte de los requerimientos de la regla de unanimidad, al tomar en cuenta las preferencias de todos los participantes y al evitar todo medio coercitivo para llegar a un acuerdo. Al emplear el proceso de intercambio, tan parecido al de mercado, en lugar del problemático y prolongado esfuerzo de tratar de persuadir a otros por medio de argumentos morales, se habrá llegado con mayor eficiencia a las decisiones, y el intercambio no solo es casi siempre más eficiente que la consecución de la unanimidad por medio de procesos de formación de consenso, sino que también es más realista. Debe recordarse que Buchanan y Tullock no solo creen que la idea que tiene la gente de sus intereses propios difiere, sino que además difiere por buenas razones. Así, estas diferencias no solo son un hecho de la vida política, también se supone que son moralmente legítimas. Dada esta realidad y esta legitimidad, el intercambio es más práctico que la unanimidad, y en términos normativos, preferible a la coerción y a la lucha partidista de ganadores y perdedores. Intercambio de servicios sociales, un ejemplo. Un ejemplo hipotético descrito por Buchanan y Tullock resulta útil para mostrar cómo se aplica la noción de intercambio a la administración de las dependencias de servicios sociales. Se trata de la distribución de un número limitado de unidades habitacionales entre las familias elegibles para recibirlas. Muestra las supuestas ventajas del intercambio sobre los procedimientos burocráticos más tradicionales que Buchanan y Tullock consideran coercitivos por definición. Un funcionario local de vivienda se enfrenta a la tarea de asignar 6 unidades habitacionales a 10 familias que les han solicitado. Como desde luego las 10 familias no pueden caber en las 6 unidades, surge la cuestión de cómo llegar a una decisión que haga que todas se encuentren mejor que antes, puesto que la decisión no debe ser coercitiva, las familias deben participar en la decisión. Además, dado que se supone que todas las familias tratan de maximizar su utilidad, favoreciendo sus propios intereses, no se puede contar con que el altruismo y el sacrificio guíen sus estrategias de negociación. En estas condiciones, un proceso de elección pública para llegar a una decisión haría que el funcionario creara 6 contraseñas que representaran las viviendas y que fueran divisibles en décimas partes. Se entregaría entonces a cada familia 6 décimas partes de una contraseña que pudieran emplearse como moneda, junto con sus otros recursos, como dinero, habilidades y posesiones, para intercambiarlas con las otras. La familia puede negociar sus propios recursos por más partes de la contraseña, o bien negociar sus partes para obtener de los recursos de otras lo suficiente, para costear el alquiler de un alojamiento de calidad comparable. El proceso de decisión se considera completo cuando 6 familias tienen toda una contraseña, 10 décimas, y las otras 4 recursos suficientes en virtud del intercambio de sus partes de las contraseñas, para que les vaya igualmente bien en el mercado privado. Desde luego, para que funcione este proceso se requiere, entre otras cosas, que los recursos sobrantes entre las 10 familias baste para pagar el alquiler de 4 unidades privadas, de calidad, al menos comparable al del interés social. También requiere que sea comparable el costo de las unidades públicas y de las privadas. A pesar de las dificultades prácticas, este proceso tiene en principio al menos 3 beneficios importantes. Primero, las 10 familias se encuentran mejor de lo que estaban antes. Nadie resulta perjudicado. En segundo lugar, en el proceso de toma de decisiones se tomaron en cuenta las diferentes preferencias, es decir, las definiciones de utilidad, de una forma que no pueden hacerlo las soluciones preestablecidas que emplean las organizaciones burocráticas.
Por último, las familias participaron en la determinación de su propio destino, en lugar de dejar que otros lo decidieran por ellas. Elección pública y descentralización. El intercambio es la primera sugerencia práctica, pero de ninguna manera la única de la teoría de Buchanan y Tulloch. El intercambio se deriva de un compromiso más general con la idea de que en la toma de decisiones se debe dispersar la autoridad y se deben tomar en cuenta las preferencias individuales. Por consiguiente, no debe sorprendernos que Buchanan y Tulloch también defiendan los méritos de la descentralización gubernamental, que es tema de interés perpetuo de los estudiosos de la administración pública. Sin embargo, dado su apego a las nociones de negociación y competencia que imperan en el mercado, la tendencia de los teóricos de la elección pública se aparta de la mayoría de los otros partidarios de la descentralización. De este modo, aunque otros defensores tienden a esgrimir sus argumentos en torno de nociones como llevar el gobierno más cerca del pueblo, Buchanan y Tulloch ven la descentralización como una oportunidad de promover la competencia entre las dependencias gubernamentales. Entre las ventajas que se consiguen se encuentra la introducción de alternativas similares a las del mercado a los procesos políticos. Si el individuo dispone de varias unidades políticas que se encarguen de la misma actividad colectiva, podrá servirse de esto en sus decisiones ocasionales. Esta posibilidad de elección individual entre diversas unidades limita los costos externos impuestos por la acción colectiva y a la vez los costos esperados de la toma de decisiones. En términos concretos, significa que el individuo no se verá obligado a soportar pérdidas capitales demasiado grandes y continuadas a consecuencia de decisiones adversas, cuando puede trasladarse libremente a otras unidades, ni le resultará ventajoso invertir mucho tiempo y esfuerzo en persuadir a sus empecinados conciudadanos de que se pongan de acuerdo con él. De este modo, cuanto mayor sea la diversidad por vía de la descentralización, por ejemplo, de los servicios municipales en cierta área, más grandes serán las posibilidades de que los ciudadanos voten con los pies, mudándose a localidades donde la gama y los costos de los servicios convengan mejor a sus necesidades. Una definición técnica de organización limita su idea de la función del individuo. Para los teóricos del mercado en general y para Vincent Ostrom en particular, esta imagen está vinculada a los modos en que se considera que los individuos toman decisiones en las organizaciones. De esta manera, en The Intellectual Crisis in American Public Administration, Ostrom arguye que los acuerdos organizacionales pueden considerarse ni más ni menos como acuerdos de toma de decisiones, que establecen los términos y las condiciones para hacer elecciones. Además, Ostrom rechaza explícitamente y en el nivel más básico toda distinción entre toma de decisiones políticas, que ocupó la atención de Buchanan y Tulloch, y la toma de decisiones administrativa, la cual, según sostiene, es de índole política y no simplemente de naturaleza técnica. El proyecto de Ostrom es presentar una teoría de la administración democrática utilizando como fundamento las premisas de la teoría de la elección pública, o como él la llama, las obras de los economistas políticos contemporáneos. Su objetivo es en extremo ambicioso, pues entraña la formulación de un paradigma para todo este ámbito, el cual modificaría las suposiciones teóricas y los modos de la práctica organizacional en la administración pública. La terminación triunfal aún de los lineamientos básicos del proyecto requiere no solo un argumento convincente de los méritos de la nueva teoría, sino también razones convincentes de por qué la antigua, para Ostrom, el llamado paradigma clásico, debe considerarse inadecuada. La crítica de Ostrom. Ostrom dedica la mitad de su libro a una crítica profunda de las ideas de los principales defensores del paradigma clásico, particularmente las de Woodrow Wilson, Max Weber, Luther Gulick y Herbert Simon. El resto de su libro está dedicado a sus propias proposiciones. Sin embargo, para comprender su proyecto es necesario pasar revista con cierto detalle a su crítica del paradigma clásico, crítica que es aguda aún si no nos lleva a las mismas conclusiones. Woodrow Wilson y el poder unitario. Ostrom empieza cuestionando una suposición fundamental del paradigma clásico hecha por Woodrow Wilson, reconocido como el fundador intelectual de la administración pública estadounidense. La suposición clave de Wilson es que en todos los gobiernos, sean democráticos o autocráticos, deberá haber siempre un solo centro y fuente de poder. De manera concomitante, cuanto más se divide el poder, más irresponsable se vuelve. Según Wilson, el centro del poder político en el gobierno de los Estados Unidos ha quedado apropiadamente alojado en el Congreso, y sin embargo, ya sea que tal centro se localice en algún gobierno o en un régimen político, los principios de la administración eficiente serán esencialmente los mismos, aunque muchos de estos principios, si no la mayoría, aún están aguardando a ser descubiertos. Deberán derivarse de la premisa de que la administración está separada de la política y subordinada a esta, dado que la autoridad administrativa procede de la autoridad política y es responsable ante ella.
Su labor está orientada por valores totalmente distintos de los que gobierna la esfera política. La intención de Wilson fue edificar una ciencia de la administración. En el recuadro de la página siguiente aparece el resumen que hace Ostrom de las premisas de esta ciencia. Proposiciones básicas de la ciencia de la administración de Wilson. 1. En cualquier sistema de gobierno siempre habrá un único centro de poder dominante, y el gobierno de una sociedad estará controlado por ese único centro de poder. 2. Cuanto más se divide el poder, más irresponsable se vuelve, o bien, cuanto más se unifique el poder y sea dirigido desde un solo centro, más responsable es. 3. La estructura de una constitución define y determina la composición de ese centro de poder y establece la estructura política relativa a la aplicación de la ley y el control de la administración. Cada sistema de gobierno democrático exaltará a los representantes del pueblo a un puesto de absoluta soberanía. 4. El ámbito de la política fija las tareas de la administración, pero el ámbito de ésta queda fuera de la esfera propia de la política. 5. Todos los gobiernos modernos mostrarán una gran similitud estructural en lo tocante a sus funciones administrativas. 6. La perfección en el ordenamiento jerárquico de un servicio público profesional preparado aporta las condiciones estructurales necesarias para una buena administración. 7. La perfección en la organización jerárquica llevará al máximo la eficiencia medida por el menor costo en dinero y esfuerzo. 8. La perfección de la buena administración, como arriba se definió, es condición necesaria para la modernidad en la civilización humana y para el avance del bienestar humano. Las proposiciones sexta y séptima respecto a la necesidad de un ordenamiento jerárquico para llevar al máximo la eficiencia tal vez sean las más básicas de la crítica de Ostrom, ya que tratan directamente de la suposición de que la jerarquía es el principal elemento estructural de la organización. Ostrom, aunque también admite el valor de la eficiencia, cuestiona la idea de que la jerarquía es necesariamente la forma más eficiente de organización. Además, se muestra optimista diciendo que la toma democrática de decisiones y la eficiencia dentro de la organización pública no tienen por qué ser valores incompatibles. En realidad, para Ostrom, la administración democrática debe evaluarse justo por ser la forma más eficiente de administración. Sin embargo, como veremos más adelante, la definición de eficiencia que hace Ostrom se desvía mucho del significado burocrático ordinario del término. Max Weber y la jerarquía. Puesto que en un ordenamiento jerárquico de los oficios es el elemento definidor de las organizaciones burocráticas, no resulta sorprendente que los escritos de Max Weber, quien de la manera más sucinta resumió los elementos principales de la burocracia y las condiciones sociales que le hicieron posible, se vean sometidos al escrutinio de Ostrom. Aun cuando presenta a Weber como más favorable a los méritos de la organización burocrática de lo que justificaría un análisis cuidadoso de sus escritos, Ostrom nota que Weber está enterado de las consecuencias sociales patológicas de la burocracia en su forma más desarrollada. Sin embargo, dejando aparte la desaprobación normativa de Weber a la burocracia, los valores sociales y organizativos implícitos en ella son, como bien dice Ostrom, plenamente congruentes con gran parte de la prescripción de Wilson. Para una ciencia de la administración basada en la separación radical de la política y la administración. En esencia, la dicotomía entre política y administración constituye una variante de la distinción más genérica entre fines y medios. La burocracia da por sentados estos fines, que son definidos en forma autoritaria, sobre todo en lo político, y trata de alcanzarlos de manera racional, eficientes e impersonal. Según Weber, en virtud de su carácter similar al de una máquina, la burocracia es técnicamente superior a cualquier otra forma de organización. Pero, debido en parte a su propia perfección, la burocracia crea inexorablemente un imperativo social y político que atrapa a sus propios miembros y que hace impotentes a sus amos políticos. A este respecto, Ostrom cita a Weber. El burócrata individual no puede escapar del aparato al que se encuentra atado. El burócrata profesional está encadenado a su actividad por toda su existencia material e ideal. Solo es un engranaje de un mecanismo en perpetuo movimiento que prescribe para él un camino fijo. El burócrata queda así atado a la comunidad de todos los funcionarios que están integrados en el mecanismo. Ante el monopolio burocrático de la experiencia y el conocimiento técnico, las autoridades políticas se vuelven impotentes diletantes, gobernados en lugar de gobernar ellos, por el instrumento monolítico del control social. La consecuencia es que la administración reemplaza la política como paradigma del gobierno, y la eficiencia se convierte en un fin en sí mismo, no en una medida de lo bien que las organizaciones alcanzan los fines para los que fueron destinados.
Sin embargo, los argumentos de Ostrom respecto a las patologías de la burocracia prosiguen después en una dirección distinta de la señalada por Weber, dejando aparte la amenaza al gobierno democrático que representan las organizaciones burocráticas. Lo más probable es que también se vuelvan ineficientes. Ostrom observa que muy pocos testimonios empíricos apoyan la hipótesis del paradigma clásico, de que la burocracia es más eficiente que otras formas organizacionales. Además, la lógica de la forma burocrática revela incongruencias que sirven para explicar la falta de tales testimonios. Aquí, el blanco de las críticas de Ostrom no es Wilson y Weber, sino Luther Gulick, quien sirvió en 1937 en la Comisión sobre Gestión Administrativa del presidente Roosevelt y resumió sus descubrimientos. Luther Gulick y los principios organizacionales. En espíritu, si no enteramente en sustancia, los escritos de Gulick parecen reafirmar tanto los lemas principales de la ortodoxia wilsoniana como la lógica del modelo burocrático de organización. El informe de la comisión y en particular la contribución de Gulick dieron su credibilidad a esta corriente al apoyar la idea de que conceptos como unidad de mando, ámbito de control, cadena de mando, departamentalización por funciones importantes y dirección por cabezas aisladas con autoridad en unidades subordinadas de administración, se supone que tienen una aplicabilidad universal en la perfección de las disposiciones administrativas. Sin embargo, Ostrom señala que Gulick acaso haya echado inadvertidamente las bases para el rechazo de los principios tradicionales al demostrar su incompatibilidad mutua. En particular, lo que Gulick llama el principio de homogeneidad puede entrar en un conflicto irreconciliable con las nociones jerárquicas de un solo centro de autoridad administrativa, en cadena de mando, como lo observa Ostrom. El principio de homogeneidad implica que los medios deben servir de instrumentos para la realización de una tarea particular. El asociar dos o más funciones heterogéneas sacrificaría la eficiencia técnica en la administración al mezclar factores de producción que tendrían el efecto de obstruir o de menoscabar el producto social neto. Por ejemplo, los servicios de bienestar público deberían separarse de la dirección de la policía. Las funciones son demasiado heterogéneas para quedar combinadas en una sola dependencia. Si hay límites al agrupamiento de dependencias que menoscabaría la eficiencia técnica, entonces los preceptos centrales de la teoría de la administración de Wilson se desploman. La eficiencia de la administración medida por la realización del trabajo a menor costo no necesariamente se logra por medio de la perfección en la organización jerárquica. Puede haber circunstancias en que tal organización violara el principio de la homogeneidad y menoscabara la eficiencia administrativa. Los requerimientos en competencia del principio de homogeneidad y de la organización jerárquica movieron a Gulick a abandonar la idea de una sola estructura de autoridad, que, de alguna manera, se había disuelto convirtiéndose en una urdimbre de interrelaciones organizacionales, con múltiples redes de departamentalización cruzada. Se abandonó la simetría de una pirámide jerárquica en favor de la complicada red de un gimnasio de la selva, aunque era posible y tal vez necesario que esta red estuviera bajo la dirección de un solo jefe ejecutivo. La estructura organizacional implícita en el análisis de Gulick no era más que un lejano facsímil de la forma burocrática que suele asociarse el paradigma clásico inspirado por Wilson y sancionado por Gulick. Herbert A. Simon y la estructura interna. Durante los años 40, Herbert Simon señaló las contradicciones implícitas en el análisis de Gulick al poner en tela de juicio la suposición de que perfección en la organización jerárquica es sinónimo de eficiencia, la norma definitoria de la buena administración. Dijo que los principios tradicionales de la administración eran simples, proverbios, cuya validez, lejos de ser universal, dependían en gran parte del contexto en el que se aplicaban. Dados ese compromiso con la idea de la elección racional, gobernaba por el criterio de eficiencia y un reconocimiento de los límites cognitivos y psicológicos de su ejercicio efectivo. Sostuvo Simon, las organizaciones se caracterizan mejor como ser un equilibrio entre las áreas de aceptación establecidas por los elementos constitutivos de la organización. En lugar de apegarse a los principios de Wilson y de Gulick, la administración, como Ostrom interpreta a Simon, se vuelve la administración de interdependencias entre elementos constitutivos, dentro de una organización en relación con las oportunidades y las amenazas en un medio dinámico. Sin embargo, en último término, Simon se atemoriza ante las implicaciones radicales de su propio análisis al aceptar lo inevitable de la jerarquía como principio organizador y al limitar su atención a la estructura interna de la organización y no a las relaciones entre organizaciones.
Con ello, Simon retrocede ante las plenas implicaciones de su compromiso con la eficiencia y termina afirmando la dicotomía entre política y administración, la piedra de toque del paradigma de Wilson. Ostrom llega a la conclusión de que, al sobrecargar su propia teoría de las organizaciones con una preocupación por las disposiciones internas, Simon redujo el impacto teórico de su crítica, al dejar a las legislaturas en la posición de ser las principales diseñadoras y los árbitros últimos de las disposiciones institucionales. Se sostiene la dicotomía de la política en la administración. El criterio de eficiencia se convierte en instrumento para una suboptimización. La administración democrática. Siguiendo esta crítica del paradigma clásico, Ostrom esboza una teoría de la administración democrática. En esencia, su teoría es una amalgama de la teoría económica occidental y una interpretación de varios pensadores que han contribuido en buena medida a la tradición política estadounidense. Entre ellos ocupan un lugar principal Madison, Hamilton y de Tocqueville. He aquí 4 elementos básicos de esa teoría. Primero, en vista de lo corruptible de quienes toman las decisiones políticas, la autoridad debe dividirse en tal forma que limite y controle el ejercicio del poder político. Segundo, dado que las reglas administrativas no son cuestión de indiferencia política para los usuarios de los bienes y servicios públicos, no debe suponerse que la administración está separada y es distinta de la política. Tercero, las disposiciones multiorganizacionales estimulan la competencia sana y democrática entre las dependencias gubernamentales, en contraste con la creencia de Wilson en la necesidad de un solo centro de poder que controle un aparato administrativo, estructurado según líneas jerárquicas. En los términos de Ostrom, las estructuras políticas y administrativas edificadas sobre estos elementos se caracterizarían por su policentricidad, en lugar de una monocentricidad. En cuarto lugar, el propósito de la administración democrática es llevar al máximo la eficiencia, medido por el menor costo en tiempo, esfuerzo y recursos. Sin embargo, el significado de eficiencia es muy distinto para Ostrom de lo que es para los partidarios del paradigma clásico. Ostrom arguye que debiera vérsele en términos de un cálculo de costos, que tomara en cuenta las diversas preferencias de los consumidores. Si las dependencias públicas se organizan de una manera que no permita la expresión de una diversidad de las preferencias entre las diferentes comunidades del pueblo, entonces los productores de bienes y servicios públicos actuarán sin información sobre las preferencias cambiantes de las personas a las que sirven. Se harán gastos sin mucha atención a su utilidad para el consumidor. La eficiencia del productor, si no sirve al consumidor, carece de todo significado económico. Estas observaciones tienen un sonido familiar en vista del análisis anterior del postulado individualista de Buchanan y Tulloch. También Northrop emplea ese postulado como base de su teoría de la toma democrática de decisiones. Su versión particular de ella, a la que se refiere como individualismo metodológico, se fundamenta en 5 premisas relacionadas acerca de los individuos, a saber que estos están motivados principalmente por consideraciones de interés propio. Son racionales en el sentido de que son capaces de catalogar las alternativas que se conocen. Tienen diversos montos de información respecto a las consecuencias probables de buscar esas alternativas. Prefieren un contexto ordenado dentro del cual dedicarse a esas búsquedas y elegirán las estrategias que lleven al máximo sus intereses. Los intereses de los individuos están legitimados a priori. También son las normas con las que se calcula si los resultados de la toma de decisiones públicas son democráticos y eficientes, si se tiene presente que la disposición de toma de decisiones es sinónimo de organización. Ostrom llega a la conclusión de que el problema esencial en la teoría de las organizaciones es prever las consecuencias de que individuos interesados decidan llevar al máximo de las estrategias con ciertas disposiciones organizativas cuando son aplicadas a estructuras particulares de acontecimientos. La elección óptima de disposiciones organizacionales será la que minimice los costos asociados a la debilidad o a la falla de la institución. Aunque Ostrom sostiene que es un problema empírico y que ninguna forma de organización por sí sola es buena para todas las circunstancias, casi no hay duda de dónde están sus preferencias. Como Buchanan y Tulloch, pide un veredicto favorable para las disposiciones organizacionales en forma de mercado, internamente y para la competencia entre esas dependencias y jurisdicciones que prestan a los servicios públicos el uso o consumo de lo que es divisible entre el público. El primer beneficio de tales propósitos consiste en que unas jurisdicciones que duplican funciones, junto con la fragmentación de la autoridad, puede facilitar la producción de una mezcla heterogénea de bienes y servicios públicos en una economía de servicio público. Ostrom no se opone categóricamente a la forma burocrática de organización, que en ocasiones puede reducir algunos de los costos
de la elección individual. Sin embargo, a fin de cuentas, su análisis equivale a una denuncia de la burocracia como el modo primario de organización pública. La enorme burocracia. 1. Discriminará cada vez menos su respuesta a las diversas demandas. 2. Impondrá unos costos sociales cada vez mayores a quienes supuestamente son los beneficiarios. 3. No equilibrará la oferta y la demanda. 4. Permitirá que los bienes públicos se desgasten al no emprender acciones para prevenir que un uso perjudique a otros. 5. Se volverá cada más proclive a los errores y se hará incontrolable hasta el punto en que las acciones públicas se desviarán radicalmente de la retórica acerca de los propósitos y objetivos públicos. Y 6. Con el tiempo conducirá a unas circunstancias en que las acciones correctivas exacerbarán los problemas en lugar de reducirlos. La ética administrativa. Ostrom no solo ofrece la idea radical para reestructurar las instituciones gubernamentales, sino que también habla en forma explícita de la transformación de la ética administrativa, que de ella se derivaría el paradigma clásico de la administración pública, en virtud de su separación de la política y la administración. Se centra en el muy sencillo concepto de que la obediencia a la autoridad superior es la característica que define toda administración responsable. El rechazo de Ostrom a esta separación y la idea relacionada con la anterior de un solo centro de poder desvía la sede de responsabilidad administrativa de un solo amo a unas estructuras de autoridad fragmentarias y de mil cabezas y hasta directamente a los ciudadanos. Como dice Ostrom, el profesional de la administración pública estadounidense, si ha de contribuir a la viabilidad de una sociedad democrática, deberá estar dispuesto a persistir y a servir a los intereses de las personas que forman su público. Su servicio está destinado a usuarios o consumidores de bienes y servicios públicos y no a unos amos políticos. Aunque está obligado a respetar la autoridad gubernamental en una sociedad democrática, no es un servidor neutral y obediente a las órdenes de su amo. Todo servidor público del sistema estadounidense de administración democrática ha de llevar ante todo la carga de ser un ciudadano en una república constitucional. Sin duda que son palabras fuertes, sobre todo en vista de los complejos mecanismos que por implicación se requerirían para determinar ante quién son responsables los administradores de acuerdo con el planteamiento de Ostrom. En muchos casos la responsabilidad administrativa quedaría asegurada o incluso sería improcedente debido al funcionamiento efectivo de procesos similares a los del mercado, que suprimen el monopolio de la autoridad en la toma de decisiones, arrancándolo de las manos de un solo funcionario público. Pero como Ostrom no llega hasta el punto de proponer la eliminación de las organizaciones jerárquicas, las inevitables tensiones entre la autoridad jerárquica y la autoridad basada en el mercado plantean algunas cuestiones no resueltas sobre quién sería el árbitro final cuando ambas chocaran. Aunque las disposiciones de mercado pueden mediar en la competencia entre intereses individuales, el centro único de autoridad al que ostensiblemente sirve la organización burocrática debería dar por hecho la existencia de un interés público general que es más que una simple amalgama de intereses individuales. No hay duda de que puede haber mejores formas organizacionales que la burocracia para encargarse del interés público. No obstante, el acto de describir las patologías de la burocracia, aunque sea de manera muy convincente, no anula la necesidad de luchar con el difícil problema de saber cómo una estructura organizativas diferentes afectarían el modo en que en el interés general se identifica y concreta en la acción administrativa. La teoría de la elección pública, al considerar estrechamente el interés público como la maximización eficiente de una utilidad acumulada, no solo no se enfrenta al problema, sino que en efecto lo suprime al definirlo así. Una crítica de la teoría de la elección pública. Toda teoría de la elección pública se funda en la suposición de que los individuos están motivados por un interés egoísta y emprenderán las acciones que lleven al máximo su utilidad. A partir de esta suposición, la teoría de la elección pública representada por Buchanan, Tullock y Ostrom hace tres afirmaciones esenciales. La suposición básica de la teoría de la elección pública aporta los fundamentos necesarios para el estudio científico de la toma política y administrativa de decisiones, lo que permite una explicación rigurosa del pasado y el presente, así como la predicción del futuro. Su suposición básica también ofrece una concepción razonable de la motivación humana con la cual se puede derivar una teoría de valores. 3. Esta teoría de valores propone unas prescripciones para mejorar el desempeño del gobierno. Mejorar, en la teoría de la elección pública, significa hacer el gobierno más democrático y a la vez más eficiente. Estas afirmaciones son formidables ya que, tomadas en conjunto, forman la base de una teoría general, o según Ostrom, un paradigma, para el estudio y la práctica de la administración pública.
Si se sostiene también, se vuelve la base para una teoría que presumiblemente ofrece la explicación más convincente de la acción organizacional. El principio del interés propio. La suposición doble del interés propio y la maximización de la utilidad ocupan un lugar central en las dos primeras afirmaciones de la teoría de la elección pública. Esta suposición es, ante todo, de orden metodológico. Estipula de antemano el motivo predominante que se supone que explica todas las observaciones de la conducta individual y colectiva en los contextos de la toma de decisiones. Por consiguiente, la primera pregunta consiste en saber si hay una base empírica para el principio. Por ejemplo, Buchanan y Tulloch dan gran importancia al hecho de que su teoría de la acción colectiva, incluyendo sus prescripciones implícitas para la toma de decisiones públicas, no requiere una teoría de valores éticos y morales ni la presencia real de personas motivadas por algo que no sea una preocupación por su propia utilidad. Explican el que no se necesite una teoría ética diciendo que su proyecto es principalmente científico, es decir, el establecimiento de una teoría que se puede someter a pruebas empíricas. Por lo tanto, la defensa última de la premisa de conducta económica individualista debe ser empírica. Esta supuesta base empírica del postulado individualista resulta muy dificultosa en muchos aspectos. En primer lugar, podríamos cuestionar legítimamente la seriedad de la promesa de Buchanan y Tulloch de poner a prueba en la realidad de su suposición básica, en The Calculus of Consent. Formulan una teoría bastante general de la toma política de decisiones, la cual ofrece prescripciones que necesariamente presuponen la validez empírica del postulado individualista. Sin embargo, si esta suposición básica es en realidad tan problemática como parecen reconocerlo en algunos ejemplos, entonces resulta curioso que hayan seguido adelante con tan manifiesta confianza. Buchanan y Tulloch aluden, aunque solo de paso, a ciertos indicadores impresionistas de la plausibilidad de su premisa, pero están muy lejos de las pruebas empíricas serias que afirman que son necesarias. En segundo lugar, todavía más dificultoso resulta saber si el postulado individualista, como lo formulan Buchanan y Tulloch, está sujeto en realidad a pruebas empíricas, sin reducir la considerable ambigüedad que rodea al uso que la teoría de la elección pública da a la idea del interés propio. Su capacidad debe ser sometida a pruebas es, si acaso, muy dudosa. Los teóricos de la elección pública, a menudo en una misma parrafada, emplean el término con dos significados distintos, al parecer sin darse cuenta de la importancia de esa diferencia. Cada significado tiene sus limitaciones, lo que pone a esos teóricos, como lo ha enseñado Robert T. Golimbisky, entre la roca analítica y una posición difícil. El primer método consiste en describir estrecha y concretamente el interés propio identificado, los indicadores empíricos de lo que caracteriza la conducta interesada, por ejemplo, el lucro económico, y lo que no, digamos subordinar la ventaja económica propia al bien de otro, dejando aparte los problemas metodológicos prácticos de emplear estos indicadores en la investigación. El método parecería tener la ventaja de facultar a los investigadores a decidir de modo empírico hasta qué punto y en qué condiciones la suposición de interés propio, en comparación con otras suposiciones, explica y predice la conducta. Por muy útil que esto sea, al realizar investigaciones empíricas, revela de inmediato una limitación de la suposición de interés propio, como base a priori para la formación de un paradigma teórico general para todo el campo de estudio. El problema es que la investigación y el análisis pueden revelar que el interés propio ocupa un lugar más bien inferior en una lista de los motivos que guían la conducta política, pero aun si ocupara uno muy alto, tendría poco valor pronosticador, a no ser que su uso se limitara a las áreas de la conducta política en que pudiera mostrarse que era un motivo casi exclusivo. Así, su índole tan problemática como su posición justificada empíricamente hace que el interés propio sea una base endeble para edificar un paradigma general. Ostrom intenta resolver el problema mediante otra forma de definir el término. En efecto, amplía el significado de interés propio para incluir motivos como el altruismo, así como el significado habitual y hedonista que asociamos con el término. Pese al atractivo superficial de una definición más general de interés propio, la consecuencia es que se elimina todo el valor de predicción, es decir, científico, que de otra manera pudiese tener, cuando se amplía la definición para incluir toda una vasta gama de motivos. La suposición de interés propio es demasiado general para ser adecuada como explicación de la conducta, dado que el interés propio puede ser utilizado post hoc para explicar cualquier elección individual, entonces por definición no se puede refutar. Su interés propio explica todas las elecciones individuales, entonces no explica nada, ya que es indiscriminado.
O como dice de Gregory, el interés propio carente de cualquier contenido específico simplemente nombra la acción en lugar de predecirla. El interés propio y la acción social. El interés propio, por muy amplia o estrechamente que se le defina, junto con la suposición concomitante de llevar al máximo las utilidades, pinta el modo fundamental de la acción individual, como el proceso racional de calcular los medios para alcanzar unos fines conocidos. Esto significa que la interacción social, incluyendo los procesos colectivos de toma de decisiones, fue interpretada en forma instrumental. Su valor se mide tan solo por su eficiencia o certidumbre para ayudar al individuo a la realización de sus intereses. Y puesto que se supone que el individuo conoce sus intereses antes de emprender una actividad social por su causa, están separados y aparte de los intereses de otros individuos. Por ejemplo, Buchanan y Tullock se muestran explícitos en este punto cuando observan que se supone que los intereses de los individuos difieren y por razones que no tienen que ver con la ignorancia, vemos así que las diferencias de los intereses individuales no solo son hechos de la vida política, sino que también la elección pública les acuerda una legitimidad a priori. La lógica de medios y fines con que los individuos relacionan sus intereses con los procesos políticos, la toma de decisiones, es idéntica a la lógica instrumental que para Weber es inherente a la forma burocrática de organización. La racionalidad, que supuestamente es la norma última de la buena toma de decisiones, significa lo mismo tanto para el individuo como para la burocracia. Sin embargo, la sede del cálculo racional es diferente, y el mecanismo primordial para mediar entre intereses es por lo tanto distinto. Para la elección pública, ese mecanismo es el mercado, es decir, el intercambio, mientras que para la burocracia es la coerción. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que existen de la imagen de la naturaleza humana según la teoría de la elección pública y la teoría de los valores organizacionales que de ella se deriva? La primera dificultad es que hay razones para dudar de qué poner los análisis de la toma de decisiones política exclusivamente en términos de la satisfacción de intereses individuales puede explicar todo o la mayor parte de lo que es importante en el acto de organizar. Por ejemplo, en el capítulo 11 analizamos ampliamente la idea de que las personas a menudo descubren lo que están haciendo o han hecho a posteriori gracias a la reflexión. Lejos de que esta conducta sea aberrante, de alguna manera es una descripción más habitual y en cierto sentido más natural de la actividad de los hombres que la del individuo como un ser racional y calculador de su ganancia. Al pasar por alto el papel del inconsciente, el concepto de acción racional interesada solo puede explicar en parte, si acaso, la acción política. La segunda dificultad es que aun cuando las personas piensan conscientemente en términos de sus intereses, lo que no siempre es el caso ni siquiera en la actividad política, la manera en que los define está muy influida por sus relaciones sociales. Más aún, estas relaciones pueden ser valiosas intrínsecamente, dejando aparte todo fin consciente que pudieran llegar a alcanzar por causa de los vínculos que crean y sostienen. Así, en contraste con la creencia de la elección pública de que los procesos sociales son costos lamentables que los individuos racionales intentan minimizar, no puede suponerse a priori que el tiempo y el esfuerzo que las personas dedican al tomar decisiones es un costo, pues es una cuestión de definición subjetiva a cargo de quienes deciden. Por ejemplo, a algunos les gusta la política por la política misma, lo que equivale a decir que no solo en ocasiones definen subjetivamente los costos de la toma de decisiones como beneficios. Al no tomar en cuenta el carácter social de las acciones humanas, las prescripciones que nos da la teoría de la elección pública para mejorar el desempeño del gobierno quedan en entredicho. No se trata simplemente de que las estructuras como de mercado de la toma de decisiones ignoren la naturaleza social del ego. Antes bien, a su vez, tales mecanismos suelen influir en la manera en que la gente define sus intereses. En ningún sistema de toma de decisiones eso puede ser un mero recurso neutral para reflejar los deseos de la gente. El proceso por el cual ésta define sus intereses, que siempre es un acto social hasta cierto punto, sufre siempre el influjo de los medios institucionales de que dispone para expresarlos. Dado que las personas definen sus intereses en el contexto creado por las facilidades institucionales, no puede haber medios normativos neutrales ni objetivamente científicos para descubrir las que mejor reflejen estos intereses. Como cualesquiera otras instancias de toma de decisiones, los mecanismos de elección pública alteran y ayudan a crear intereses, y sirven para guiar y limitar la acción social motivada por una consideración de tales intereses. A fin de cuentas, la elección de mecanismos para la toma de decisiones está gobernada por una elección implícita entre imágenes alternativas de la naturaleza humana, más aún por una especie de efecto de Hawthorne.
Elegir las disposiciones para la toma de decisiones convierte las imágenes de la naturaleza humana en esas profecías que se cumplen por sí mismas. Los motivos para elegir son normativos y filosóficos, y no empíricos ni científicos. En un nivel más práctico, también es discutible si muchas de las prescripciones de la elección pública producirán resultados congruentes con su teoría de los valores. Por ejemplo, Wolinski nota que el concepto de Ostrom de un cálculo de costos, si en realidad se le emplea como medida de la eficacia política, producirá resultados que violarán las suposiciones básicas de la elección pública. Congruente con la insistencia de Ostrom en los mercados, el individualismo metodológico, etc., habría sido sensato arguir que la escala de las organizaciones públicas del lado de la oferta es o debiera ser una función de las mismas fuerzas del mercado que los teóricos de la elección pública tratan de vitalizar o legitimar del lado de la demanda. En contraste, Ostrom introduce el cálculo de costos, el cual implica un cuadro de expertos con datos que estarían fuera del alcance de quienes deciden y tienen algún poder o autoridad para influir en la escala de las organizaciones públicas. De pronto, Ostrom se encuentra frente al problema que los entusiastas de las PPBs habían prometido resolver, precisamente los mismos partidarios centralizadores, racionalistas y elitistas de quienes Ostrom, por lo demás, trata de distanciar su argumento. Además, la noción de cálculo de costos no distingue entre consideraciones a largo y corto plazo, lo que hace surgir problemas de asignación de recursos comunes más generalmente a las estructuras de mercado. Golombieski también observa algunas difíciles consecuencias probables de la elección pública desde el punto de vista de la teoría democrática. En primer lugar, la descentralización radical del gobierno que pide Ostrom no es por fuerza mejor, más democrática o más moral. A partir de la versión de Ostrom, no podemos precisar si la descentralización es efectiva o si es un mero localismo caótico. De manera similar, saber si un tamaño menor, consecuencia evidente de la descentralización, hará que las organizaciones sean más sensibles a las demandas y necesidades públicas. Es algo que no necesariamente queda confirmado por las pruebas, que son contradictorias e inconclusas, además de que están complicadas por una veintena de otras variables. Los criterios económicos de eficacia y la metáfora del mercado constituyen a la vez la base del considerable atractivo de la teoría de la elección pública, así como su más grande limitación, al menos en la medida en que aspira a la categoría de paradigma teórico general para la administración pública. Los teóricos de la elección pública, hasta el punto en que aceptan literalmente la noción que tiene el economista del orden político y organizacional, se benefician de los poderosos instrumentos del análisis económico, en especial cuando los empleo con rigor y precisión. Sin embargo, el pensamiento económico occidental ha sido blanco de grandes críticas, desde los puntos de vista marxista y no marxista, por su posición dominante como la filosofía social estadounidense implícita, que valora el atomismo moral a expensas de la moral pública y sacrifica las necesidades comunitarias en aras del interés propio individual, en la medida en que tiene mérito la naciente crítica social y política del pensamiento económico. Se aplica por extensión a la elección pública, que ha fincado su propia teoría en esas mismas suposiciones. La teoría de la elección pública no se limita a reconocer el hecho empírico del interés propio como motivo frecuente de los actores de individuos. Al pedir la creación de unas estructuras similares a las del mercado para la toma de decisiones públicas, la teoría hace un compromiso implícito con el individuo egoísta, como imagen normativa de la naturaleza humana. Sus principales méritos se encuentran en la crítica, a menudo profunda, de la burocracia, y en que ésta consciente de otras estructuras de decisión que albergan la promesa de remediar las patologías de la democracia. Sin embargo, sus oposiciones teóricas tienden a disimular las propias patologías de sus propuestas prácticas, tanto al menos como les dan una justificación teórica. Incrementalismo desarticulado. David Braybrook y Charles E. Limblom. Razones tanto prácticas como normativas explican el atractivo del mercado como metáfora de la toma de decisiones colectiva. Un argumento es que los procesos de mercado requieren relativamente poco en materia de coordinación consciente, ejercicio de autoridad o procesamiento de información de parte de los que toman las decisiones importantes. Por muy convincente que sea la lógica de la burocracia, como encarnación de una toma de decisiones general y racional, no la sostiene, dice el argumento. La complejidad de las organizaciones modernas y la explosión de la información con la que deben enfrentarse para tomar decisiones inteligentes, es decir, racionales. Empezando con Administrative Behavior de Herbert A. Simon,
Los límites psicológicos y cognitivos de la racionalidad en las organizaciones burocráticas se han considerado los elementos principales de la crítica de la toma centralizada de decisiones. El mercado, en cambio, solo exige que los individuos sepan lo que más les conviene y que tengan información suficiente para tomar decisiones inteligentes. La tarea del administrador en semejante contexto es de supervisión y bastante prosaica, pues se dedica a brindar a individuos diversos una participación razonable en el mercado y asegurarse de que se atengan a las reglas del juego. Este argumento en favor del mercado contra la burocracia se ve a esta última como un medio estorboso e ineficiente para procesar la compleja información que es necesaria para tomar decisiones colectivas, aunque esta crítica se halla en la base de la teoría de la elección pública. Buchanan y Tulloch y hasta cierto punto Ostrom la enderezan en términos normativos según su particular concepción de la teoría democrática. Según ellos, el atractivo normativo de la metáfora del mercado se deriva de la imagen que transmiten individuos autónomos haciendo elecciones libres en busca de su propio interés, fundamentada como se encuentra en la tradición liberal estadounidense del individualismo. La idea del mercado libre se muestra en contraste con las pautas de dominación presentadas, por ejemplo, en la explicación dada por Weber al modelo burocrático de organización, el prototipo institucional de toma de decisiones centralmente controlada. La insistencia normativa en el mercado que imbuye la bibliografía de la elección pública cede ante un énfasis práctico en las obras llamadas incrementalistas. Aquí, el argumento no va dirigido a la burocracia per se, sino antes bien a la discutible eficacia de una racionalidad general que es a todas luces la marca de la toma de decisiones burocrática. El consejo que ofrecen se dirige en particular a quienes se dedican al análisis de la política social y su evaluación. Los incrementalistas concentran su atención en los modos de análisis que exige la toma de decisiones, más que en la toma de decisiones formal o en los propios arreglos organizacionales. Sin embargo, ese análisis tiene implicaciones para estos dos últimos, en vista de la influencia del moderno análisis político sobre la toma de decisiones política y por lo tanto organizacional. La frase incrementalismo desarticulado fue acuñada por David Baybrook y Charles E. Lindom en A Strategy of Decision, Policy Evaluation as a Social Process, publicado en 1963. Muchas de las ideas asociadas al incrementalismo desarticulado fueron desarrolladas bajo otras guisas por Lindom. Por ejemplo, equivalentes aproximados son avanzar trabajosamente y mutuo ajuste entre partidarios. Incrementalismo se refiere al análisis político y la toma de decisiones que tienen en cuenta solo las diferencias marginales o incrementales entre una política propuesta o un estado de cosas sociales y una política actual. En otras palabras, aprecia los cambios pequeños en las grandes variantes. Así se distingue del análisis político que en forma general sopesa los costos y beneficios de toda una gama de alternativas políticas, según un ideal del estado de cosas. Por ello, el incrementalismo solo se preocupa por aquellos cursos de acción cuyos estados sociales conocidos y de los que se esperan sus consecuencias difieren en grados. Esto significa que solo se ocupa de las alternativas cuyas consecuencias conocidas y esperadas difieren del grado de statu quo. En término desarticulado, remite a la idea de que los muchos actores de la política y la toma de decisiones desempeñan simultáneamente análisis incrementales con relativa independencia, en lugar de estar coordinados por medio de algún control central. La naturaleza desarticulada del análisis político y por lo tanto de la toma de decisiones es parecida a la noción de la elección pública de los procesos del mercado y se caracteriza por los múltiples y semiautónomos individuos que deciden. En la teoría incrementalista, la metáfora del mercado solo se acepta a medias, pero tanto la metáfora como la teoría reflejan gran parte del espíritu de las ciencias políticas pluralistas. Por consiguiente, ambas subrayan la dispersión general del poder político, la competencia relativamente benigna entre intereses múltiples y el cambio gradual y no revolucionario. La teoría incrementalista es empírica en la medida en que intenta describir con precisión la esencia de la mayor parte de los procesos del análisis político y la toma de decisiones en las organizaciones. También presenta estos procesos a una luz normativa favorable, principalmente por medio del análisis de Baybrook en la segunda mitad de A Strategy of Decision, mostrando que el incrementalismo es compatible con una teoría revisada del utilitarismo. Baybrook y Lindblom ofrecen el modelo incremental como alternativa a la racionalidad general, o como la llaman, el ideal sinóptico. Tal cual lo presentan, el ideal sinóptico
es hasta cierto punto como un espantapájaros que utilizan para caricaturizar el modelo general de planeación racional. En su forma extrema, el modelo sinóptico exige que quienes toman decisiones empiecen por especificar cuidadosamente sus objetivos y luego redacten una lista completa de los diversos medios para alcanzarlos. Estas alternativas están dispuestas en tal forma que permitan hacer una comparación minuciosa de costos, beneficios y tiempos. Las elecciones se presentan en forma neutral al individuo, quien con sumo cuidado las sopesa antes de tomar una decisión razonada. Braybrook y Lindblom describen dos variantes y luego las refutan, del ideal sinóptico, una de ellas tomada de la ética filosófica y la otra de la economía del bienestar, aunque están basadas en suposiciones filosóficas totalmente distintas. Cada una tiene las mismas limitaciones que hacen imposible realizarlas en la práctica. La primera variante es el ideal racional deductivo, el cual subraya la importancia de los principios abstractos del deber moral como base para reducir las políticas correctas. Su prototipo es el imperativo categórico de Kant, obra según la máxima de que al mismo tiempo puede querer que se convierta en ley universal. Kant pensaba que podemos descubrir a priori un método universal efectivo de poner a prueba cada juicio moral. Si se convierte en axioma el que debemos hacer cualquier cosa, se requiere la prueba del imperativo categórico. Entonces, este método universal nos ofrece un sistema que contiene todo juicio que pase la prueba. Al nivel operacional, Braybrook y Lindblom consideran que el modelo racional deductivo conduce a la siguiente prescripción para el análisis y la acción. Dejemos que los valores últimos sean expresados en principios generales satisfactorios para todo el que esté dispuesto a atender a los argumentos que la identifiquen, o bien, si no hay esperanza de lograrlos satisfactorios, al menos para quienes hoy estén emprendiendo una labor de evaluación. Dejemos que estos principios, que pueden encarnar nociones de felicidad, bienestar, justicia o aquellas intuitivas de bondad, sean planteados tan exactamente que se les pueda disponer de manera inteligible, en un orden de prioridad que indique cuáles gobiernan la aplicación de otros y cuándo. Luego, derivemos de entre los límites de semejante sistema los principios intermedios que sean apropiados para su aplicación en casos particulares, y ello, tomando en cuenta los raros casos de igualdad en beneficios netos, indicará a las claras cuál de las políticas deberá elegirse, de acuerdo con los valores que promoverían. Una variación cuantitativa del ideal racional deductivo y similar en sus aspiraciones de generalidad es la función del bienestar social, invención del campo de la economía que, según Abraham Bergson, es una mezcla de todas las variables que pueda considerarse que afectan el bienestar, las cantidades de cada artículo consumido y servicio prestado por cada quien y por cada familia, la cantidad de cada inversión de capital aprendida, etc. La función del bienestar fue considerada al principio como de carácter general. Su forma queda determinada por las decisiones sobre los fines que son introducidas en el análisis. Dadas tales decisiones, la función del bienestar se transforma en una escala de valores para la estimación de los posibles usos de los recursos. Mientras que con el ideal racional deductivo deducimos las políticas públicas a partir de principios morales, con la función de bienestar derivamos las políticas del análisis cuantitativo económico que calcula cómo pueden realizarse más eficazmente las preferencias generales en torno a los fines. La innovación representada por la función del bienestar social consiste en sustituir las técnicas más generales de deducción consideradas en el ideal racional deductivo por reglas para manipular variables numéricas. Para Braybrook y Lindblom, ninguna de estas variantes del ideal sinóptico representa una guía útil para la política o la toma de decisiones, porque ninguna puede ser puesta en práctica, por la principal razón de que presuponen un acuerdo social inicial sobre los valores. Dada la multiplicidad de valores que en realidad afectan cualquier cuestión política, no es realista esperar un acuerdo inicial. Además, los valores públicos varían constantemente y entran en conflictos mutuos, con el resultado de que no hay un fundamento sólido ni siquiera para comenzar la complicada tarea de un análisis político general. El modelo sinóptico de análisis está asediado por numerosos problemas prácticos, algunos ya previstos por Herbert A. Simon. Por ejemplo, Braybrook y Lindblom observan los límites cognitivos de la capacidad de la gente para resolver problemas, la información limitada de que por lo regular se dispone, lo costoso del análisis general en vista del tiempo y recursos limitados, y la intrusión inevitable de factores políticos externos que alteran el análisis político. Por último,
La viabilidad del modelo general del análisis depende de una separación tanto lógica como del mundo real, de los hechos y los valores y de los medios y los fines. Aunque Braybrook y Limblom no rechazan la posibilidad de tal separación, sí observan que, en la práctica, la continuada consideración de medios alternativos a menudo es empíricamente inseparable de una continuada consideración de los valores. Esta enumeración de las desventajas del ideal sinóptico prepara el terreno para la descripción y la defensa normativa que hacen Braybrook y Limblom de un método de análisis político más adecuado a las realidades de la toma de decisiones política y organizacional. La alternativa que ofrecen, el incrementalismo desarticulado, reconoce en forma explícita la naturaleza gradual de los cambios políticos y organizacionales, así como el tiempo limitado y la poca información de que disponen los analistas. Además, este análisis toma en cuenta el hecho de que la política incremental se explica mejor como un apartarse de los males sociales conocidos en lugar de avanzar hacia una meta social, conocida y relativamente estable. Esta afirmación no solo describe con precisión la política occidental y las maneras usuales del análisis político y la política práctica, sino que afirman también es deseable normativamente. En el aspecto descriptivo, el modelo incremental postula que los analistas de la política tienen una idea de las condiciones actuales, las políticas actuales y los objetivos actuales. Tratan de mejorar las ideas que tienen estos obteniendo más información. A menudo comparan alternativas, todas las cuales son similares al status quo. Así pues, una característica de sus investigaciones es que se concentran en los incrementos en los que los estados sociales que podrían resultar de políticas alternativas difieren del statu quo. En suma, el análisis incremental compara diferencias marginales en contraste con el análisis general, que evalúa los estados de cosas ideales futuros según todos los medios disponibles para alcanzarlos. Una consecuencia de ellos es que cuando el analista y quien toma las decisiones operan incrementalmente, suponen que los problemas de hoy y de mañana son muy parecidos a los de ayer. Comprendiendo la interdependencia fundamental de medios y fines, y el análisis incremental adopta la estrategia de adaptación que resume en los pasos siguientes. El analista elige como objetivos pertinentes solo los que vale la pena considerar en vista de los medios que se dispone o se dispondrá. Incorpora automáticamente la consideración del costo de alcanzar el objetivo en su comparación marginal, pues un examen de las diferencias incrementales de las consecuencias en valor de varios medios le muestra a qué precio, en términos de un valor, se logra un incremento de otro. Al tiempo que considera los medios, sigue considerando también objetivos, en contraste con el analista sinóptico, quien, idealmente, en algún punto deberá estabilizar sus objetivos para seleccionar los medios apropiados. La justificación normativa del análisis incremental radica en una marcada redefinición de la función del bienestar social en el que nadie, ni por separado ni en grupo, debe formular de antemano los principios en que se fundan y los fines por los que se empeña. La expresión de las preferencias adopta la forma de una reacción contra las condiciones actuales, en lugar de una acción planeada en la dirección de algún ideal social. De este modo, un administrador debe ser capaz de defender una política como buena sin poder especificar para qué es buena. Una extensión de esto es que el administrador deberá evitar toda propuesta o análisis previsor, porque la anticipación implica un propósito meta y un plan con alguna dirección. Más para el incrementalista, la noción de propósito, en el sentido a largo alcance de tener un propósito, no tiene sentido y es peligrosa, pues puede conducir a grandes cambios en variables importantes, lo cual debe evitarse a toda costa. Si el proceso incremental se aplica en forma justa y efectiva, entonces serán saludables las consecuencias de la política y el análisis incrementales. O mejor aún, las consecuencias son buenas si los participantes las consideran positivas y malas si les parecen negativas. Aun si la concepción de Braybrook y Limblom de la función del bienestar no elimina la controversia acerca de valores, sí la desvía de la formulación de los fines a las cuestiones técnicas que atañen a los procedimientos, cuestiones que parecen ajenas a las confusiones emotivas y que pueden promover un nuevo comienzo en la búsqueda de acuerdos sobre los métodos de introducir valores en la evaluación. Braybrook y Limblom salen al paso de la objeción normativa de que el incrementalismo, en virtud de su justificación por motivos procesales, elude importantes cuestiones de valor. En primer lugar, arguyen que el incrementalismo tiene el efecto de incorporar, aunque sea implícitamente, una gama muy diversa de valores en el análisis político. En segundo lugar, la insistencia del incrementalismo en el movimiento fraccionado, aportándose de los males sociales, conduce al establecimiento de políticas fundadas en la experiencia y al tanto de la capacidad limitada de la mente para procesar toda información compleja.
El incrementalismo estipula una preferencia por lo que Braybrook y Limblom llaman valores mejorativos, en contraste con los perentorios. Según el planteamiento mejorativo, los juicios acerca de aceptar o rechazar cualquier política deberán aguardar a compararla con sus alternativas. Según el método perentorio, se busca ciertas características sobre la base de cuál política sería aprobada o desaprobada si se la tomara por sí sola, sin prestar necesariamente atención a la alternativa. Diríase que esto significa, utilizando una ilustración extrema, que el juicio de matar a otro ser humano en defensa propia es mejorativo en la medida en que defensa propia implica sopesarlo contra otros medios de defensa propia. Por otra parte, matar es malo. Es un juicio que procede del planteamiento perentorio porque desaprueba explícitamente un acto, por su apariencia, sin compararlo con otras posibilidades. Lo mejorativo parecería limitarse a las situaciones, mientras que lo perentorio no lo haría. De este modo, los valores mejorativos son asociados a la noción de la función del bienestar, revisada por Braybrook y Limblom, en la que los valores en algún sentido absoluto no tienen que ser conocidos o especificados de antemano. En cambio, los valores perentorios son los necesarios para la operación del ideal racional, deductivo como modelo del análisis político. Incluidos como clase de los valores mejorativos están los redistributivos, que ocupan lugar central en las teorías contemporáneas de justicia social, particularmente en las que subrayan la necesidad moral de redistribuir los recursos sociales y económicos con un criterio más igualitario. Incluir la redistribución como valor mejorativo parece extraño, ya que el principio de justicia para todos se defina como si quiere, mostraría todas las señales de un valor perentorio. Braybrook y Limblom se enfrentan a esta contradicción aparente observando que la distribución igualitaria no debe considerarse como un valor absoluto, sino como hilo conductor, cuya aplicación particular se negocia sobre una base ad hoc. De este modo, las estrategias incrementales abarcan valores y principios que podrían parecer perentorios en su estado puro, pero cuya aplicación en realidad es fragmentaria y mejorativa, como dicen ellos. Pueden hacerse demandas perentorias para la observancia de esos principios, pero, en primer lugar, no es probable que observarlos sea cuestión de todo o nada. Mientras los principios de justicia se satisfagan solo en forma aproximada, habrá cuestiones mejorativas y distributivas sobre si se ha cumplido con ellos más o menos. Bien podemos adherirnos a los principios perentorios de justicia y al requerimiento relacionado con el anterior de reconocimiento y consideración, y sin embargo reconocer que la única manera práctica de lograr su cumplimiento es hacerlo paso por paso. Braybrook y Limblom afirman que esta estrategia mejorativa para enfrentarse a los valores perentorios se encuentra aún dentro de su definición general del utilitarismo. Esa definición es lo bastante general a su juicio. Para que cualquier teoría pertenezca a la familia utilitaria, si, en primer lugar, permite que las consideraciones mejorativas y redistributivas tengan un papel decisivo al confirmar o al refutar todos los juicios morales que estén en disputa. Y en segundo lugar, presupone que entre estas consideraciones el bienestar social y la felicidad del grupo justifican el apoyo de una acción a una política, mientras lo contrario no lo justifica. Además, reconocen que ciertos juicios morales, a los que llaman objeciones perentorias ilustradas, no pueden violarse en interés del bienestar general, incluyen el cumplimiento de las promesas, no sacrificar las vidas de algunos con el propósito de hacer gratuitamente felices a otros, y no castigar a personas por delitos que no hayan cometido. En términos generales, la Declaración de Derechos invoca como protección contra los excesos del hedonismo colectivo. Sería engañoso sugerir, como a veces lo han hecho quienes critican el incrementalismo, que Braybrook y Limblom simplemente hacen de la necesidad una virtud en su defensa del modelo incremental. Presentan un argumento plausible, no solo de que es imposible alcanzar en la práctica el ideal sinóptico del análisis político, sino que representa asimismo un ideal normativamente indeseable. La noción de incrementalismo, propuesta en A Strategy of Decision, basa su credibilidad no solo en que es práctica, sino también en las consideraciones éticas que la acompañan. En lo que escriben es evidente que no todas, y ni siquiera la mayoría de las aproximaciones del análisis incremental, se acercan siquiera a satisfacer los requerimientos de su teoría ética. Su propio análisis es deficiente porque no consideraron más a fondo cómo estimular a las instituciones gubernamentales de las democracias occidentales, ni se les pide tomar en serio el nivel operativo esas sugestiones éticas. Esto tiene especialmente importancia respecto a los valores distributivos y perentorios que los autores consideran legítimos. A falta de tales consideraciones institucionales, los requerimientos normativos que acompañan el modelo lo incremental
no pasan de ser un buen consejo para el análisis político y organizacional, un consejo que puede ser caer en el olvido. Un economista como crítico del mercado, Albert O. Hirschman. La idea de que el interés propio racional es la motivación dominante de los agentes en las organizaciones y la política no conduce sin falta a apoyar los procesos de mercado, como los modos preferibles de organizar. El economista Albert O. Hirschman explica que las consecuencias de la acción interesada revelan los defectos cruciales del mercado como base para la organización social. Subraya la compleja relación de una conducta similar a la del mercado con la actividad política en el fomento de la responsabilidad organizacional. Su análisis combina un compromiso normativo con los valores de la responsabilidad y la representatividad organizacionales como una seria desconfianza de la capacidad de los procesos de mercado para cumplir con ese compromiso. En Exit, Voice and Loyalty, Hirschman se esfuerza para explicar cómo organizaciones, empresas y gobiernos responden o dejan de responder a fallas reparables en su desempeño. Aunque parece aceptar la premisa de los teóricos de sistemas de lo deseable de la supervivencia de las organizaciones, en realidad requiere que las condiciones de la supervivencia también satisfagan las preferencias de clientes y miembros de la organización. De este modo, su teoría posee una fuerte tendencia democrática en la que los intereses de supervivencia de los principales dirigentes administrativos y políticos se contrapesan y hasta se integran a los intereses de votantes y miembros. Por esta razón, la teoría de las organizaciones de Hirschman tiene considerables implicaciones sobre toda la gama de los vectores normativos en la administración pública. Los principales elementos de la teoría de Hirschman quedan relevados en el título mismo de su libro. Salida es su término abreviado para la competencia económica. Representa la decisión de un cliente insatisfecho de no conseguir comprando el producto de una empresa y de optar por los de otra, o la decisión de un miembro insatisfecho de marcharse de la organización. Por su parte, definimos aquí la voz como un intento por cambiar un estado de cosas poco satisfactorio, en lugar de abandonarlo. Por último, lealtad representa la decisión de mantenerse dentro de una empresa u organización cuando consideraciones de, de interés propio a corto plazo parecería imponer la decisión de partir. Hirschman sostiene que se necesitan varias combinaciones de estas tres funciones, en lugar de la sola competencia, salida, para explicar por qué algunas organizaciones se recuperan después de fallas periódicas en su desempeño, mientras que otras no logran hacerlo. Cuando una organización pasa por un periodo de fallas, según lo revelen sus recursos menguantes u otros indicadores de la insatisfacción de sus clientes, hacen falta tres condiciones para que los directores se movilicen y emprendan una acción colectiva. En primer lugar, deberá haber un medio efectivo para la expresión de la insatisfacción del cliente o miembro. Sin embargo, la disponibilidad de la salida o la función de la voz no aseguran por sí misma la eficiencia de la función como mecanismo de recuperación, por razones que pronto se harán evidentes. En segundo lugar, los directores de la organización deberán tener suficiente tiempo y recursos para enmendar las cosas antes de que sea demasiado tarde, por ejemplo, modificando sus políticas, prácticas administrativas o esquema de trato al público. Si en este tiempo, si todos los clientes se pasaran de la marca X a la marca Y simultáneamente, los productores de X caerían en bancarrota antes de poner a funcionar las estrategias de recuperación. En tercer lugar, los directores de la organización deberán tener un interés propio para tomar en serio el ejercicio de la salida y la voz por sus clientes. Sin embargo, tales incentivos distan mucho de estar garantizados, ya que la voz, en forma de protestas, quejas, peticiones de ciudadanos, etc., puede caer en oídos sordos si no es apoyada por una amenaza invisible de la salida. Además, la salida de los clientes habituales de una organización a menudo puede ser compensada por un número igual de clientes insatisfechos, procedentes de otras organizaciones que padecían un similar deterioro. Por ello, cualquiera que sea la elasticidad de la demanda respecto de la calidad, la salida no se traducirá en ninguna pérdida de ingreso para las empresas si adquieren nuevos clientes al perder los antiguos. En otras palabras, la pérdida no parecería una pérdida real y por lo tanto la administración no la vería como señal de que un cambio fuera necesario. Esto ocurre en esas situaciones competitivas, en que al bajar la calidad de toda una industria, sus clientes insatisfechos simplemente se pasan de una empresa a otra en busca de unos inexistentes productos de mejor calidad. Además, para confundir más el significado de tales mensajes, algunos administradores complacientes recibirán con júbilo la salida porque los descarga de sus clientes más fastidiosos.
Para que la salida sea eficaz, para que señale a los administradores la necesidad de un cambio, deberá haber una combinación apropiada de clientes, algunos de los cuales estarán alerta y los otros inertes. Los clientes en alerta aportan a la empresa un mecanismo de información que echa a andar el esfuerzo de recuperación, mientras que los segundos les dan el tiempo y la protección monetaria que requiere tal esfuerzo para dar frutos. Así, en contra de la mitología popular de la empresa privada, si todos los clientes fuesen lectores asiduos de los Consumer Reports o compararan antes de comprar, podría generarse una inestabilidad desastrosa y las empresas perderían oportunidades de recuperarse de sus fallas ocasionales, como en el caso de la salida. Para ser efectiva, también la voz exige una combinación de clientes alerta e inertes. Los clientes alerta son aquellos que llaman la atención de la administración hacia las fallas de la organización, mientras que los clientes inertes dan el espacio necesario por medio de su continuo apoyo para permitir la recuperación. La voz funciona mejor cuando también la salida es una opción, pues la amenaza de salida obligará a los administradores a tomarla en serio. Si los clientes consideran afectiva la voz, tenderán a aplazar su salida, viéndola como opción del último recurso, pero en igualdad de circunstancias la mayoría de la gente preferirá la salida de la voz sencillamente porque esta última es más costosa, en especial en términos de tiempo. Por esta razón, la voz suele emplearse en forma selectiva. Por ejemplo, en el sector privado se utiliza para expresar la insatisfacción con bienes duraderos, mucho más a menudo que con bienes no duraderos, y se ejerce con poca frecuencia cuando abunda el número de bienes disponibles. La diferenciación insensata de productos, muy común en las economías capitalistas avanzadas, sirve así como disuasivo de la activación de la voz. Hay un aspecto paradójico de la relación de salida y voz, que ejerce una influencia importante sobre las preocupaciones de la administración pública normativa respecto a la responsabilidad, la representatividad y la calidad de los procesos organizacionales. Según Hirschman, la voz es el medio por el cual pueden expresarse los intereses más directa e inequívocamente. Es la esencia de la política, en especial de la política democrática, la efectividad de la voz, tanto en términos de las oportunidades de expresión como de la seriedad con que se le atiende, es la base fundamental con la cual juzgar la democraticidad del gobierno. El aspecto paradójico de la voz en relación con la salida es que, mientras que es probable que la voz sea tomada muy en serio por los directivos cuando está presente la amenaza de salida, la presencia de la opción de la salida puede tender a atrofiar el desarrollo del recurso de la voz. Cuanto más fácil sea para consumidores y clientes salirse de una organización, menos probable será su inclinación a dedicar tiempo y energía a trabajar dentro del sistema para mejorarlo. A mayor abundamiento, los consumidores o los ciudadanos difieren en la facilidad con que pueden salirse de una organización por causa de disparidades de ingreso, educación y movilidad social y geográfica. Lo irónico es que aquellos para quienes la salida es más fácil y probable a menudo son los que Hirschman llama consumidores conscientes de la calidad, las mismas personas que serían capaces de usar la voz con mayor efectividad. Una consecuencia de que los consumidores conscientes de la calidad sean los primeros en salirse es que impiden el mantenimiento de instituciones públicas viables. Hirschman ilustra este punto observando la relación competitiva de las escuelas públicas y las privadas. Supongamos que en algún punto, por cualquier razón, las escuelas públicas se deterioran. En consecuencia, un número cada vez mayor de padres conscientes de la calidad de la educación enviará a sus hijos a escuelas privadas. Esta salida puede generar cierto impulso hacia un mejoramiento en las escuelas públicas, pero aquí también este impulso es mucho menos potente que la pérdida por parte de las escuelas públicas de los miembros clientes, que estarían más motivados y decididos a pelear contra el deterioro si no tuviesen la alternativa de las escuelas privadas. Sin embargo, después de haberse ido a las escuelas privadas, es probable que los mismos padres respondieran al deterioro de estas mediante el ejercicio de la voz, en la medida en que se habrían acabado o al menos reducido otras alternativas de salida. Además, las escuelas privadas cuya continuada supervivencia depende de la satisfacción del consumidor responderían con mayor prisa que sus competidoras públicas a la voz de su descontento. En la medida en que es factible alguna función de salida en una organización gubernamental, la respuesta parecería ser la creación de una mezcla óptima de salida y de voz. Cada función ejercida sin el contrapeso de la otra se ve sometida a agudas limitaciones. Por ejemplo, la voz sin la probabilidad de salida es impotente contra los poderes de la administración. La salida sin voz perjudica a los menos aventajados y priva a los administradores concienzudos de su mejor fuente de información. Y aun si se combinaran las dos funciones, el ejercicio de la voz se suele desalentar si la salida es demasiado fácil. Aunque Hirschman no llega a prescribir ninguna combinación teórica óptima de salida y de voz aplicable a todas las situaciones, sí ofrece ciertos consejos apropiados casi siempre que especifican las condiciones en que cada función puede ser efectiva en relación con la otra. La voz puede ser efectiva cuando 1.
Las desventajas para los clientes que se salgan de la organización son lo bastante grandes para combatir su salida precipitada, pero 2. La amenaza de salida aún es lo bastante real a ojos de la administración para que ésta tome en serio la voz. Aquí es cuando interviene la idea de lealtad. Como ya dijimos, la lealtad en el sentido que le da Hirschman se manifiesta por una decisión de no salir, aun cuando consideraciones de interés propio a corto plazo sugerirían que la salida es una buena idea. No debe resultar sorprendente que Hirschman, como economista, defina la lealtad en el interés propio más que en términos altruistas, observando que el comportamiento más leal conserva una dosis enorme de cálculo razonado. El propósito de la lealtad es suspender la salida y activar la voz. Al elevar el costo de la salida, la lealtad empuja a los hombres a un proceder que requiere creatividad y normalmente se rechaza. En vista de su conexión con el interés propio, rara vez la organización se gana la lealtad por medio de la persuasión moral. La lealtad deberá estar vinculada a los sistemas de incentivos, sean positivos o negativos, que rigen la participación del miembro o cliente. Alcanzar un grado apropiado de severidad en los castigos para la salida entraña un delicado acto de equilibrio. El castigo no debe ser tan grande que la administración no tenga que tomar la voz en serio, ni tan pequeño que la voz se atrofie a los miembros y salgan con demasiada rapidez. El análisis que hace Hirschman de la relación de salida y voz sirve como explicación poderosa de por qué el mercado, como principio organizador exclusivo, es insatisfactorio respecto a varios de los vectores normativos de la administración pública. Ante todo, el mercado, al subrayar la función de salida, probablemente responderá al descontento de los ciudadanos tan solo en circunstancias especiales, en particular cuando también se encuentren presentes oportunidades efectivas para la voz. En segundo lugar, es probable que los mecanismos de mercado exacerben las situaciones de desigualdad, ya que las posibilidades de salida de situaciones insatisfactorias son mucho mayores para los ricos que para los pobres, para los bien educados que para los otros. En tercer lugar, la calidad de los procesos organizacionales, tal como los experimentan sobre todo los ciudadanos más pobres, menos educados y con menor movilidad, será menor cuando la administración tiene poco o ningún incentivo para tomar en serio la voz. En conjunto, estas desventajas del mercado sirven para reforzar la noción de que el éxito desde el punto de vista de los valores del mercado se concibe casi exclusivamente en términos individuales y no comunitarios, como lo observa Hirschman. La idea tradicional estadounidense del éxito confirma la atracción que ha ejercido la salida sobre la imaginación nacional. El éxito, lo que es lo mismo la movilidad social ascendente, se ha concebido desde hace mucho tiempo en términos del individualismo evolutivo. El éxito se simboliza y consagra en efecto por una sucesión de desplazamientos físicos hacia afuera de los barrios pobres, donde se crió para llegar a vecindades cada vez mejores. Pese al comprensible atractivo de esta idea de éxito, para quienes son lo bastante afortunados o hábiles para escapar de unos orígenes humildes, sus consecuencias generales no son provechosas para todos. Para presentar solo un ejemplo, esa movilidad social ascendente de los pocos miembros talentosos de las clases bajas puede volver más seguro el dominio de las mismas por las clases altas, que en el caso de una separación rígida. Por otra parte, si la acción cooperativa de los ciudadanos es evaluada al menos en parte por el sentido de comunidad que puede crear, debemos buscar mecanismos administrativos distintos del mercado para fomentar la cooperación y más generalmente para poner en práctica valores como equidad, responsabilidad y un sentido de comunidad. Las teorías de mercado y el marco de la administración pública. Como metáfora de la administración pública, el mercado resulta atractivo porque atañe a valores estadounidenses, tan tradicionales como la libertad individual, la eficiencia y el interés propio. Desde el punto de vista, el marco de la administración pública descrito en la primera parte, los teóricos de la elección pública, los partidarios más literales de la organización al estilo del mercado, interpretan estos valores en una forma que reduce a una sola posición de valor unificada los tres valores normativos del marco: eficiencia y eficacia, derechos individuales y lo adecuado de los procesos organizacionales, así como la representatividad y el control de la discrecionalidad. Por ejemplo, la eficiencia tiene sentido en términos de elección pública, solo en la medida en que se mide por referencia a la maximización de la utilidad individual. Entonces, la utilidad es discernible solo en términos de la adecuación de los procesos organizacionales y políticos por los cuales se ejerce el derecho de libre elección del individuo. En un sentido similar, la adecuación de los propios procesos organizacionales se vuelve simplemente cuestión de eficiencia, es decir, de maximizar la utilidad mientras se minimizan los costos de la decisión. De este modo, la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones resuelve los problemas de representación y de discrecionalidad administrativa.
ya que la representación se considera no más que un medio indirecto a través del cual los ciudadanos expresan sus preferencias, y en la medida en que los ciudadanos hacen directamente por vía del mercado sus elecciones políticas y organizacionales, queda eliminada la necesidad y con ello la posibilidad de la discrecionalidad administrativa. En pocas palabras, la eficiencia de la organización gubernamental está determinada por el grado en que la eficiencia, es decir, la utilidad del consumidor o del ciudadano, se maximiza. Esto ocurre en la medida en que se mantienen los derechos de los ciudadanos de ejercer elecciones individuales, pero al mismo tiempo lo contrapesa el requerimiento de mantener bajo los costos de la toma de decisiones. Los partidarios de la organización al estilo del mercado parecen encontrarse sobre terreno sólido, cuando en las alternativas con las cuales comparan sus propias propuestas parecen reforzar la jerarquía, la coerción y la uniformidad. Con semejante comparación, una organización descentralizada del tipo del mercado parecería preferible a una jerarquía coercitiva de a menudo ineficiente. Sin embargo, otros autores analizados en este capítulo están mucho menos convencidos de las virtudes de las organizaciones de mercado. El orden en que hemos presentado las 5 obras más sobresalientes sobre la teoría de las organizaciones de mercado refleja un grado descendiente de optimismo respecto a la metáfora del mercado. Se le ve como cada vez más problemática en dos sentidos relacionados. Primero, como base para prescripciones explícitas destinadas a reestructurar las dependencias públicas, y segundo, como metáfora normativamente atractiva para describir las disposiciones y prácticas organizacionales, aunque todas las obras analizadas aceptan las premisas de que al menos buena parte del tiempo los actores de la gente están motivados por consideraciones de interés propio racional, difieren sobre si esos intereses pueden conseguirse en organizaciones del tipo del mercado. Por ejemplo, Braybrook y Lindblom evocan la metáfora del mercado solo de manera poco rigurosa en su descripción de la naturaleza desarticulada y pluralista del análisis político y política práctica. No tocan la existencia y la legitimidad de la organización burocrática, dando la impresión de que la burocracia, pese a la sombría descripción de que ella hizo Weber, es lo bastante flexible para dar acomodo al análisis incremental y a la política práctica. Además, su apoyo a los valores perentorios ilustrados y su insistencia en que la equidad redistributiva sea el valor guía de un incrementalismo desarticulado requieren la conservación de cierta autoridad decisional central, es decir, una jerarquía que es incompatible con el ideal de mercado. Hasta Ostrom, el principal teórico de la elección pública, no se atreve a recomendar un abandono completo de las organizaciones burocráticas, y en cambio subraya la noción de múltiples burocracias públicas en competencia, como en el mercado. Hirschman explica por qué con frecuencia la idea de mercado es incapaz de practicar los valores mismos que aparentemente fomenta. Según él, el mercado queda encarnado en la función de salida y sin embargo las decisiones racionales de los individuos de salir no les ayudarán a lograr sus intereses cuando, como a menudo ocurre, no hay un incentivo correspondiente para que la organización tome en serio esa salida. De este modo, las fuerzas de la competencia en el mercado son, si acaso, una condición parcial para la responsabilidad organizacional. Esta última también requiere de vías afectivas para el ejercicio de la voz. Conclusión. Pese a las limitaciones de la idea de mercado, los teóricos de la elección pública y otros teóricos de mercado nos han ofrecido un punto de vista único y muchas veces valioso desde el cual examinar las organizaciones públicas. Se trata de una postura que empieza por enmarcar la acción institucional, no como proceso para una acción colectiva inconscientemente coordinada, sino como la relación mutua de intereses a veces de grupos, pero más a menudo como en la teoría de la elección pública, de individuos. Esta relación como de mercado ayuda a identificar importantes limitaciones a lo que puede lograrse por medio de esfuerzos de planeación pública. Estos límites no solo son los de la índole satisfactoria señalada por Simon, también son límites políticos, tanto en términos de lo que se puede reconocer como legítimo, como sobre lo que sirve de base para actuar en forma racional. Así, las teorías de mercado aceptan que la administración es parte inseparable de la política. Esta opinión niega tanto la posibilidad como lo deseable de que la organización burocrática estructurada densamente llegue a alcanzar su meta de eficiencia y control internos. Congruentes con los teóricos del sistema, aunque estén en desacuerdo en muchas otras cuestiones, los teóricos del mercado llaman nuestra atención al entorno turbulento y muy politizado en el que las dependencias públicas están o al menos debieran estar ocupadas. También como los teóricos de sistemas o del mercado piensan en estabilizar la turbulencia del entorno por medio de la generación de reglas internas. La diferencia es que las reglas de los primeros subrayan las relaciones estructurales, mientras que los teóricos del mercado se concentran en la toma de decisiones. El resultado es que aquellos, como vimos en el capítulo 7,
tienden a disimular o a veces a reinterpretar el conflicto, en tanto que los últimos nos ofrecen una manera de hallar las soluciones posibles de los conflictos. Por último, las teorías de mercado extienden la obra de Herbert A. Simon, destacando el proceso de toma de decisiones como la característica más sobresaliente de las organizaciones. Desde este punto de vista, el proceso administrativo está regido por reglas y es esencialmente atemporal y no histórico. Esto significa que la pregunta pertinente es cuáles son las reglas y no de dónde llegaron las reglas. Esto se aprecia con claridad en la obra de Buchanan y Tulloch, que basan sus postulados en una supuesta respuesta a una pregunta hipotética acerca de los requerimientos constitucionales y no en pruebas empíricas de la forma en que la gente toma sus decisiones. La importancia de esto es que lleva hasta el extremo el énfasis de Simon en la decisión como esencia de la administración, y al hacerlo muestra la flaqueza de ese concepto de administración. Si al observar un medio organizacional alguien hace solo la pregunta ¿qué son las reglas?, entonces será incapaz de ver cómo llegaron a ser y por lo tanto los factores son probablemente influirán sobre su cambio. Las teorías de mercado se concentran en el presente inmediato de tal modo que lo separan del pasado y del futuro. Esto dificulta la comprensión del contexto social y por ende el histórico, de la toma de decisiones y de otras acciones administrativas, y de la manera en que esas acciones son creadas, moduladas o reforzadas en sociedad. Las limitaciones de la teoría de mercado proceden de su propia y estrecha adherencia a un conjunto restrictivo de suposiciones y creencias. El problema de las buenas ideas, así como de los principios morales, es que llegamos a olvidar las patologías que pueden generar. Casi toda idea o principio, por muy válido o atractivo que sea, puede desviar la atención de legítimas ideas y principios opuestos. La verdad, o al menos las aproximaciones prácticas, surge la más de las veces de un equilibrio de ideas en contrapeso. Esto puede decirse sobre todo cuando las ideas se manifiestan en modos de organización social. Así, el mercado como principio de organización deberá ser juzgado no solo por los valores que ayuda a poner en práctica, sino también contra esos modos de organización que refuerzan otros valores. Tales valores son, sin un orden particular de importancia, los de equidad, comunidad y mantenimiento de la autoridad pública, desarrollo humano y fe en que solo por medio de procesos sociales caracterizados por la confianza y el respeto mutuo y no por la competencia podemos descubrir cuáles son en realidad nuestros intereses. Estos son los valores que las teorías de la organización que consideramos en capítulos ulteriores.